declara la palabra de Dios y trae vida a los que la reciben. La carta de San Pablo a los Gálatas, todos vayamos allí. La carta de San Pablo apóstol a los Gálatas. Los Gálatas, los creyentes de Galacia, los Gálatas. En el capítulo 1, versículo 1, del 1 al 5, tenemos el saludo y la presentación. Pablo, apóstol no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias o congregaciones, las asambleas, algo exactamente similar a nosotros. Grupos pequeños, medianos o grandes. Eran grupos dispersos. A las iglesias, varias. Creyentes no judíos. Galacia era una región de gentiles, no judíos. Es muy importante fijarnos en esos datos. A las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a ustedes. Gracia de Dios y Padre, paz de Jesucristo. 4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Esa es la obra del Hijo para librarnos del presente siglo malo, que es el mundo de maldad, estado perverso actual del mundo. Nos libramos por Él. Él nos libró para librarnos conforme a la voluntad. Es el deseo de Dios y Padre, a quien la gloria, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos, y decimos amén. Bien, del 6 al 10 está el planteamiento del problema. Pablo oyó el problema y escribió. Esta carta ya es una respuesta. 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir, para pasarse a otro. Me pasé a otro evangelio. Eso dice la Nueva Versión Internacional. En la versión 60 es para seguir un evangelio diferente. Vamos a ir prestándole atención a las palabras que son columnas de significado, son altas en significado. Evangelio. Evangelio diferente es igual a evangelio otro, es igual a evangelio añadido. Entonces, otro evangelio es igual a decir evangelio añadido, es igual a decir evangelio diferente. Os habéis alejado, ese es el problema, de los creyentes no judíos de las varias congregaciones de la región de Galacia. ¿Cómo se alejaron? ¿Cómo se pasaron a otro evangelio? Porque llegaron unos perturbadores y para identificarlos plenamente fueron creyentes judíos que llegaron a esa región a intentar regresar a la ley de Moisés a los creyentes no judíos. Esto es paradójico. Esto, ¿sabe cuál es la palabra que
que golpea cuando dije creyentes no judíos, creyentes judíos. La palabra que nos golpea es que es creyentes. Un creyente va y se mete a la región de otro creyente, pero hay un creyente que su contexto cultural, de donde proviene, de su región, las raíces de su región, su religión, la de su nación, judío, judaísmo, judaizante, ley de Moisés. Llegan y hablan, y Pablo declara que eso es otro evangelio, pero explica que no es que haya otro, pero sí fue un asunto de perturbar por voz, por cercanía, por filtración. Es como si alguien se sienta junto a usted y a la salida lo comienza a jalar con unas palabras hacia otro destino. No es hacia Cristo por su evangelio, sino es hacia otro destino que tiene que ver con raíces y procedencia de la persona que le está hablándole, que le está hablando a usted. Hice hincapié en lo que Pablo expone porque es el planteamiento y es la situación del problema. Dice que los Gálatas muy pronto se alejaron, se pasaron a otro evangelio. Cuando uno abre las Escrituras, es la voz del Espíritu Santo para la época actual, para los recipientes que estamos leyendo, y es voz de Dios que alerta, advierte, presenta un panorama de la situación actual real, como otro evangelio, por decirlo así, lo diferente, lo distinto, está acompañando a los que creen, en el sentido de que los que creen le han dado oídos y han traído mezcla. Esta carta es como un estandarte para estos tiempos. Y prestémosle atención porque puede ser que hayamos caído en una mezcla, y nos sentimos más cómodos, como que más seguros en ser como somos. Pero esto tiene una naturaleza de mezcla. Es como haberse pasado a otro. Y vamos pues a la parte como Pablo expone. 7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo es la palabra que Cristo declaró con su boca, la palabra que bajó a su corazón, es la palabra de fe que Él habló y es la palabra del reino que Él anunció. La palabra, el evangelio de Cristo es la fe de Cristo. Esa fue su fe, su fe. Entonces, ese mismo evangelio proclamó Pablo a esa región, y ahora había escuchado Pablo que ya andan en otro por unos perturbadores. 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema o maldito es. Vea cómo una maldición o la maldición puede entrar por una mezcla. Si usted en su corazón llegó aquí con el propósito de que le quitemos algo, le agreguemos algo, le hagamos sentir una cosa, le pongamos una sonrisa en su rostro, le quitemos unas cargas,
le quitemos esto o aquello, pero usted en su corazón tiene un argumento de que no me pongan a conocer a Cristo, lo que usted pide es superación personal y motivación, y la iglesia no es ni superación personal ni motivación. Le puedo recomendar muchos autores que están allá en la calle con sus librerías. Aquí es conocer a Cristo, que Cristo se ha formado en nosotros. Y ahorita vamos a ir a un asunto que está del 11 al 17, porque Pablo va a presentar su testimonio, su conversión. Y nos vamos a dar una sorpresa de asombro. 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Vamos a subrayar esa frase y vamos a trabajarla. Cuando leemos por escritura, por autor, evangelio de Cristo, y el mismo autor declara lo que recibió es revelación de Cristo, el sentido es amplio. Cristo le habló y también lo que le habló le reveló a Cristo. Por eso cuando leemos ahí que es por revelación de Jesucristo, el evangelio de Cristo revela a Cristo. Cristo revelado en su palabra, lo que es palabra de Dios revela a Cristo. Es muy importante que trabajemos esas frases y las tengamos bien establecidas. Dice Pablo en el 12, lo que yo recibí fue directo de Cristo, lo que oí me reveló a Cristo. Ahora viene la vida anterior de Pablo, versículo 13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en la mentada religión del judaísmo, que es la que estaba perturbando a los creyentes en Galacia. Pablo era un ícono del judaísmo, del fariseísmo. Era un hombre celoso, observante de las más estrictas leyes judías. Dice Pablo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Lo que hacía este hombre era ir a los grupos, sacaba a los hombres y a las mujeres de las greñas, los arrastraba, los golpeaba, los encarcelaba, destruía templos, congregaciones, y luego tenía relación con los sacerdotes y gobernantes políticos religiosos de cada región, y en contubernio con ellos hacía destrozos este hombre, Pablo. Pablo no necesita superación personal. Pablo no necesita motivación. Pablo necesita que deje de ser Pablo y que sea Cristo en él. Aunque usted no saque de las greñas a cristianos de las congregaciones, ni queme templos, ni apedree, pero ustedes, lo que anda haciendo es tan malo como lo que hacía este hombre. Es exactamente el mismo estado espiritual. En el siguiente sentido, cuando nos creemos tan buenos como queremos llegar a ser, si Cristo no está en nosotros, somos dignos de conmiseración. Es como estar en esclavitud. Es como estar
en esclavitud. Prestémosle atención al testimonio. Dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Era un judaizante de hueso colorado. Pero esta es la parte que va a ser fuerte. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Es como un decir: Pablo o Saulo. Ese es el llamado. Por su gracia, revelar a su Hijo. Hermanos, subraya eso. Carlos, subráyalo. Cristo es el que salva. Los confronto con esta escritura. Todo aquel que es salvo es un apasionado por Cristo. Mientras usted no esté apasionado, mientras usted no diga: yo quiero vivir y darle mi vida entera al Señor, yo quiero seguirlo, usted no es salvo. Aquí vemos a un hombre, está diciendo: Cristo me salvó. Es el evangelio que revela a Cristo, me lo habló Cristo, me salvó. La salvación es Cristo revelado al hombre. Cristo es el que salva. Pues entonces, si pedí un encuentro con Dios, entonces ¿quién se me apareció? Porque sigo igual. Pues alguien, pero Dios no fue. Porque el sentido de un encuentro con Cristo es que sea el Hijo. El Hijo es el que salva. Ahí está bien clarito. ¿Cómo le quita usted esa conducta a ese fariseo, a ese perseguidor de la iglesia? Eso no se le quitó llevando el aceite del púlpito, ni agua del predicador. Eso no se le quitó yendo a ungir la casa. Eso se quita con Cristo y Cristo de frente, y los dos, y que se den duro. Eso no se quita con: mándeme un pañuelo o toque el televisor. Precisamente hemos desvirtuado la salvación, la obra de salvación. Le queremos decir a alguien que sí es salvo, pero a la siguiente semana ya no es salvo. Pero a la próxima, no, ya te estás portando bien, ya eres salvo. Entonces ya no sabemos quién es verdaderamente salvo y quién no. ¿Hay alguna manera de ver quién es y quién no es? Sí. Vayamos al testimonio. El Espíritu, la palabra dan testimonio. Aquí está un testimonio. El autor, Pablo, la pluma, el autor, Pablo, ya no vive, pero quedó el testimonio. Lo que era, ¿quién lo convirtió? Y se usó la pura gracia, el llamado de la gracia. Y Pablo dice: a mí lo que me revelaron, fíjense, es bien sencillo, a mí lo que me revelaron es a Cristo. Y punto. Yo quiero que usted se cuestione a ver qué tuvo
como encuentro o como revelación. Cuestiónese, ya no se le pase otro año con otro pastel u otras vacaciones, debe de cuestionarse, porque lo que aquí leo y es testimonio es que Cristo fue el que hizo la obra en ese Pablo. Cristo se revela, y para los más malos Cristo, y para los menos malos Cristo. Es Cristo. Es Cristo. Es Cristo. Si usted llegó hoy, otra vez vuelvo al punto, yo solo vengo a que me quiten esto, me pongan esto, me hagan una purificación, ya no quiero sentir esto por las noches, este no es el lugar. Yo no hago eso. Lo que aquí ocurre es que uno tiene un encuentro con Cristo. Uno necesita la salvación, necesita la salvación. ¿Y cómo? Es que se revele Cristo a usted. Aleluya. Entonces, dice, para que yo le predicase entre los gentiles o las regiones no judías, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Aleluya. Ahora vamos al versículo 21, brinquemos hasta el 21. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe. Y sucede que ahora los que dicen que son salvos son los que menos predican la fe. Eso no me lo trago. Ese hombre se convirtió por revelación de Jesucristo en un proclamador. Nomás allí esa palabra predica o predicador, no le quiera poner corbata o zapatos lustrosos, cinto negro, no. Es un proclamador de la fe, y la fe es el evangelio de Cristo. Es la misma fe que tuvo Cristo cuando habló en vida, en carne propia. Muy bien. Y glorificaban a Dios en mí. Le daban gracias a Dios porque el más malo se había convertido. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora vamos al capítulo 3. El capítulo 3 es el 3 y el 4 son la parte central, después del 1 y el 2, en donde Pablo tiene el planteamiento del problema, el saludo, el testimonio personal. El 3 y el 4 son la parte fuerte. Allí, para lograr llegar al quinto y al sexto, hay que estar bien arraigados en el 3 y el 4. Pablo en el capítulo 3, versículo 1, lanza un grito, como un padre que alcanza a los de su casa y los estruja, y dice, Gálatas torpes. Gracias a Dios que esas congregaciones no se vaciaron, pero se les quitó lo torpe. ¡Ay, Gálatas tontos! ¡Ay, Gálatas tontos! Porque ay es una cosa, ay es otra cosa. ¡Ay, Gálatas tontos! ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Eso es revelar a Cristo. Imagínate que alguien te explique el significado de la muerte y lo estés viendo como si estuviera sucediendo frente a ti. Está trabajando el Espíritu Santo por medio del testimonio de los que creen. Aleluya. Déjenme
versículo 2, déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron al Espíritu Santo porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado a vivir la vida cristiana en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? Vamos a explicar eso. Sucede que debido a la perturbación por la boca de los judaizantes, entonces los creyentes no judíos de Galacia querían que los circuncidaran, querían guardar ritos, días solemnes, lunas llenas, guardar ciertos alimentos, algo del mundo exterior para hallar la perfección. Y Pablo dice, comenzaron bien la vida cristiana. ¿Quieren llegar a ser perfectos mediante esfuerzos humanos que tocan solo lo exterior? De nada les va a servir. ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les hayan servido para nada. Vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les da al Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no. Es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Creer te lleva a la posesión de la palabra. La posesión de la palabra. Creer. Te comprometes tú mismo y todas tus cosas a confiar. Te lleva a la posesión de la palabra creer. Entonces, versículo 6. Así fue con Abraham. Creyó y Dios y ello se le tomó en cuenta como justicia. Y ese creer no fue por la ley, o sea, con la ley no tuvo que ver nada, porque ese creer no fue una obra, ese creer fue una confianza, como un apoyo, recargarse, pero es un comprometerse todo, y todo lo que tiene, bajo el poder de aquel superior, o sea, que es mayor, que es Dios. Creyó a Dios y le fue contado por justicia. Vamos a entrar aquí en el 7, que yo lo tengo subrayado en mi Biblia, y esta es la parte donde Pablo está hablando tremendo. Dice, por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. Estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional. Pablo les está inyectando lo que el Espíritu dice en medio de esas controversias por los perturbadores a esa región de Galacia, y les dice, los verdaderos descendientes de Abraham. ¿Por qué? Porque los judíos traían también su onda de que los verdaderos descendientes de Abraham son los que estaban circuncidados en el cuerpo. Y Pablo dice, no, los verdaderos descendientes de Abraham son aquellos que viven no por lo que comen, no por lo que visten, no por lo que guardan en un sentido exterior, sino por la fe. Y Pablo va a anunciarnos esto. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. Por medio de ti serán benditas todas las naciones. Hermanos, esto establece que la fe es una bendición. Aleluya. Es la ley sujeta a esclavitud, y eso es una maldición. La fe sujeta a libertad, y eso es una bendición. Lo que es libertad, fe y bendición están en la misma
hoja. Aleluya. Entonces, tener fe, nomás aquí quiero aclarar porque si nomás digo las dos letras fe, más de uno se va a ir por el lado de asentamiento mental, tener algo incrustado, asentado. Sí, sí, qué rico, sí, sí, sí lo tengo, sí, no, eso no. U otros se van a ir, oh sí, sí, yo sé eso, sí, sí, eso que sé me da paz, no, sí, 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 sí. Otros se van a ir por, no, mi experiencia, yo es lo que he practicado 50 años. Oh, sí, sí. No, por eso hay que hablar escrituralmente, hay que oír la escritura. Los que viven por la fe, vamos a rastrear ese vocablo, esa palabra. Vea dónde estamos en la carta y vea cuántas veces está dicha esa palabra. Los que viven por la fe son bendecidos porque la fe es una bendición. Si tienes fe, estás bendecido porque la fe es una bendición. Si no, no. Fíjate, ¿cómo está construida la frase? Porque los que viven por la fe son bendecidos por la fe, son bendecidos por la fe, son bendecidos por la fe. Porque la fe bendice. La fe es una bendición. Junto con Abraham, el hombre de fe. Todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición. La ley de Moisés. Los judíos querían que los gentiles obedecieran a Moisés. La ley de Moisés. Llega Pablo y dice, el fin de la ley es Cristo. Llega Pablo y dice, vean el versículo 7, el 8, perdón, el 8 es una perla. Sucede que el Espíritu Santo revela y le comunica a Pablo para que lo diga, que en la época de Abraham Dios le reveló el evangelio a ese hombre de antemano, una ventana. Si pones la nueva versión internacional, en efecto la escritura habiendo previsto que Dios, a ver, píquele ahí la nueva versión internacional, ¿sí es esa? En efecto, la escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el evangelio a Abraham. Y el evangelio, para ir construyendo, es la palabra del reino de Dios. Ahí viene el reino, agárrense porque viene fuerte. Ahí viene el reino, y lo anunció el último profeta de la ley, Juan el Bautista. Y llegó el profeta de la gracia, Jesús de Nazaret, y ¡pum!, trajo el reino. El profeta de la gracia, el sacerdote de Dios, trajo el reino. Es como algo aplastante, así ¡pum!, cayó el reino de Dios y comenzó a establecerse en los que creen. Eso es gobierno en los que creemos. Pero vean cómo está todo preparado, porque está de antemano anunciado. Por medio de ti serán benditas todas las naciones. Aleluya. ¿Qué más dicen? 9. Así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham. Eso dice 9. El 11 dice, el justo por la fe vivirá. El 12 dice, la ley no se basa en la fe. El 13 dice, Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Aleluya, gloria a Dios por siempre.
Vámonos al 23. Antes de venir esta fe, la ley nos tenía presos, encerrados hasta que la fe se revelara con Cristo. Así que la ley vino a ser nuestro encargado de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al guía. Estamos viendo cuán importante es nuestra fe, y nuestra fe está basada en las promesas de Dios. Aleluya. Lean toda la carta a los Gálatas, léanla. La escritura debe leerse con detenimiento, debe ponerse la palabra en la boca, debe meditarse en la palabra, debe bajar al corazón. Para darte una idea de qué es meditar en la palabra de Dios, es hacerle visitas a Dios. Cuando tú meditas en la escritura, tú le haces visitas a Dios. Cuando la escritura está en tu corazón, es porque lo abriste y oyes con los oídos internos, no con los naturales. Conocer la voluntad de Dios es por medio de la escritura. Ella nos dice el deseo de Dios, es la voluntad. Aleluya. Cuando uno ya tiene la escritura en su corazón, uno está familiarizado con la voz de Dios. Está uno ya familiarizado con la voz de Dios. Entonces, cuando tú le digas a un hombre, sé sano, sanará. Si no sana, ¿por qué? Fue un asunto donde hablaste un lenguaje corriente solamente. No hablaste el deseo de Dios, que sea sano. Todos deben hacer milagros, prodigios y sanidades. Todos lo pueden hacer. Cristo, la palabra, me salva, me empodera y yo vivo la fe. Cuando una persona pide la llenura del Espíritu Santo, primero debe estar arraigado en la palabra de Dios, si no, no hay. Usted no puede pedir llenura y no tener esto en usted. Esto es lo que forma a Cristo en el hombre y la mujer. Esto es lo que forma a Cristo, porque Cristo es la palabra de Dios. Aleluya. Muy bien. Estamos en el 3, 23, 24, 25. Ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al guía. 26. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo, y el que te bautiza en Cristo es el Espíritu Santo, porque es el que te inserta en su cuerpo, se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo. Fíjate qué bonito les habla a los Gálatas. Porque los Gálatas, en medio de la presión por los otros, pensaban que una cosa es ser judío y a lo mejor es ser mejor judío que griego, o a lo mejor ser esclavo te ganas el cielo que ser libre, o a lo mejor situación de género. Y Pablo dice, no, ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, sino todos son uno solo en Cristo. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Aleluya. Cuatro siete, vamos a leer 4:7. Así que ya no eres esclavo. Pablo le está diciendo a los Gálatas, ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Por qué hablar de esclavos? ¿Por qué hablar de libres?
porque los esclavos no heredan, solo los hijos son los que heredan. Te voy a decir algo. Ve al capítulo 5, versículo 18. Ya vamos a concluir. Pero si sois guiados por el Espíritu, ustedes tienen espíritu. Una guianza es un liderazgo, es usar el Espíritu. Es usar el Espíritu, no usar la carne, sino el Espíritu. Usen su Espíritu. No estáis bajo la ley. Si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán, y los que no heredan son esclavos. Por eso mismo, nomás heredan los hijos, no heredarán. Aquí entramos a una situación de nuestra realidad social. Hermano, vuélvame a salvar. Paso otra vez, al mes. Vuélvame a salvar y paso otra vez. Hermana, ¿por qué vino hoy? Porque quiero ser salvo otra vez. Ay, qué bueno. Esta iglesia salva cada rato. Y vuélvame a salvar. Y oiga, bienvenida. Hacía 3 meses que no venía. ¿Dónde andaba? No, pues ya ve que hace mucho calor. Ah, muy bien, ya entiendo. Y vuélvame a salvar otra vez. ¿Qué nos pasa? ¿Qué hay en nuestra cabeza? Lean Gálatas, lean Gálatas, lean Gálatas. ¿Cuál es la diferencia entre hijo y esclavo? Dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu, por eso les dije, usen su Espíritu, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Todas estas situaciones mencionadas estaban en el ambiente de los Gálatas. Todas estas. Y el capítulo 6, ya entramos al quinto y sexto lo vamos a tocar el martes, primero Dios. Dice el 6:1, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes los espirituales, restáurenlos. ¿Sabe que eso es posible? ¿Y sabe que eso es parte de la autoridad que tiene la iglesia? ¿Sabe que eso lo hacen los espirituales? El detalle es de que hoy la novedad es de que nadie peca. Esa es la novedad. Nadie peca ya. Entonces como que se cerró el negocio. No, sí.
Entonces, de pronto leemos cosas que no las vemos en la iglesia, porque ¿quién es el espiritual? Y no sabemos. Y luego, nadie peca. Oh, pero decir eso así nomás es muy frío. El pecado comienza cuando te separas de la comunión de los hermanos. Punto. Hubo personas que no vinieron, ya le andan rascando el chicharrón. Y me están viendo por televisión los que se quedaron en casa. Es muy fuerte los Gálatas, muy fuerte. Esta carta de Pablo se llama la carta de la libertad. Todo creyente debe pasar por la carta de la libertad y se dará cuenta si es verdaderamente libre. Todo creyente debe pasar por Gálatas. Deben restaurarlo con una actitud humilde, pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado. O sea, a los que se desviaron hay que volverlos a traer, pero que lo hagan los que usan el Espíritu, no la carne, no los carnales. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Aleluya. Vamos a ponernos de pie. Yo me quedo apasionado, quiero seguir y seguir. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno siente eso es porque uno es salvo. Uno quiere llenarse de palabra, más palabra. Yo no ando traumado de que ya me quiero ir o que tengo otras cosas más importantes que hacer. Yo vengo porque quiero ser como Cristo. Cumplir la ley de Cristo. ¿Qué dice el 3? Si alguien cree ser algo cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Cada cual examine su propia conducta. Y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie. Que cada uno cargue con su propia responsabilidad. El que recibe instrucción en la palabra de Dios, comparta todo lo bueno con quien le enseña. Y si usted ha aprendido por este conducto, comparta. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra, porque estos días estaban anunciados de que llegarían y yo no me voy a acobardar, comenzando por mí, no me voy a acobardar, no voy a ser títere de nada ni de nadie. Señor, yo quiero ser un predicador de tu palabra, fiel a tu palabra y no un perro mudo. Señor, que el Espíritu Santo, Señor, domine, que el Espíritu Santo domine, que el Espíritu de Dios domine. Señor, así estás hablando como hablaste sobre Galacia, estás hablando a esta casa, a esta región, Señor, llena de mezclas, llenas de cosas otras, de cosas diferentes, cosas distintas. Señor, aquí, Señor, la diferencia la hará Jesucristo y Jesucristo dará testimonio de quién es salvo. Sí, Señor. Gracias, oh Señor. Gracias, Señor. Y tú añade a la iglesia a los que han de ser salvos y que sea una salvación genuina. Señor, aquí vamos a ver qué es vivir por fe en el nombre de Jesús. Y te doy gracias porque ser fiel es costoso. Ser fiel es para valientes. Señor, hay mucha familia que trata de ser opositora, contraria, que es agresiva, pero Señor, nuestra fidelidad, nuestro amor por ti, Señor, es inmutable. Nuestros ojos están puestos en ti, están puestos en ti, están puestos en ti. Cuando esta región vaya tomando otras calidades, tu mismo Espíritu Santo nos llevará a otras escrituras
para oír y saber cómo estar firmes y qué hacer, cómo reaccionar, cómo anticiparnos frente a situaciones adversas. Esta casa tiene la carta de la libertad en su mano para ser declarados libres en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Estad pues firmes con la libertad con que Cristo os hizo libres. En el nombre de Jesús. No vayáis otra vez a la esclavitud, poniéndose un yugo de maldición sobre ustedes. Oh sí, Señor. Señor, comienzan otra vez los dolores de parto hasta que Cristo sea formado en nosotros. Otra vez dolores de parto para que Cristo sea formado en nosotros. Señor, sentimos esos dolores de parto hasta que Cristo sea formado en nosotros, los unos por los otros, oh Señor. Te damos gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, oh Señor. Y Señor, recibimos estas instrucciones que hemos leído como los recipientes originales las recibieron. Recibimos cada frase, cada pieza que edifica como los recipientes originales recibieron. Vamos a acatar tu palabra, acatar cada capítulo, cada coordenada, cada cita. Vamos a hacer lo que dice el 6, el 5, todos los capítulos, Señor. Esta iglesia queda edificada porque se le anunció que su fe es bendición. Sí, Señor, gracias. Que es heredero. Gracias, oh Señor. Aleluya. Dele gracias a Dios por su palabra. Dele gracias a Dios por su palabra. Aleluya.